Muy buenos días. El tema que vamos a desarrollar como resumen se llama reglas de inferencia, que fue visto en la clase de la semana, día martes, de la asignatura lógica y argumentación. Cuando vimos la clase nos recordamos un concepto de lo que es un argumento. Un argumento pues viene compuesto por varias premisas o proposiciones que pueden ser simples o compuestas y que al determinarse que estas premisas son ocurren o son verdaderas, por ende podemos concluir que hay una premisa llamada conclusión que resume, que reduce, que simplifica la ocurrencia de dichas premisas. Entonces un argumento está compuesto por dos o más premisas y de la cual a través de un proceso de validación, o sea, de comparación con unas reglas que aceptamos como válidas, podemos decir que es válido y es verdadero el argumento. Entonces, digamos que en un proceso de pensamiento, una persona observa la realidad, determina a partir de la realidad una conclusión, porque hace una comparación de las partes al todo o del todo a las partes, mediante un proceso de observación inductivo o deductivo. En este caso, el observador está mirando unas huellas, y estas huellas, pues, la idea es que pueda determinar qué tipo de animal son. Entonces, tiene que mirar en el detalle si la huella pues tiene algunas características. Una vez pues mira esto, observará pues si el animal es el que concluye de acuerdo a las condiciones que él opine, y pues ese es un proceso que tendríamos de argumentación. Pues después tendría que sustentar el por qué y si es cierto o si es válido su conclusión. Miremos que durante este proceso también dejamos unas actividades a realizar. Entre ellas dejamos tres tareas en las cuales nos aparece una tarea de esta manera. Nos dicen: demuestre que ocurrirá la negación de la proposición R, y de ello podemos decir que lo que tenemos de información veraz que ha ocurrido es que han pasado una premisa 1, una premisa 2 y una premisa 3 que tienen unas formas compuestas. Por ejemplo, la premisa 1 es negación de P o negación de Q. La segunda es un condicional R entonces Q. Y la tercera dice que P efectivamente ocurre. Bueno, de acuerdo a esa secuencia o en desorden, de acuerdo a las reglas que vamos a ver, podemos llegar a la demostración de si no R ocurrió. Bueno, entonces sin mayores explicaciones, vamos a mirar una primera regla para poder entender este concepto. La primera regla que vamos a ver se llama modus ponendo ponens, una regla que si la traducimos al lenguaje verbal es afirmando afirmo. Si en una condicional tenemos que esa condicional ocurre, en este caso por ejemplo decimos P entonces Q, también podemos decir que el antecedente que es P de esa condicional ocurre, pues ya con esas dos premisas podemos tener una conclusión. Entonces, si afirmamos que el antecedente ocurre y la condicional también ocurre, por ende, la única conclusión que podríamos tener es que el consecuente, que es Q, ocurra. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir P entonces Q, y si P ocurrió, entonces la única conclusión que podemos sacar es que Q ocurrió. De esto podemos decir que podemos organizar las premisas, es decir, esta es la premisa 1, la premisa 2, y por ende la conclusión vendría a ser Q, que en esencia es lo que queremos utilizar luego para hacer demostraciones. Sigamos con un ejemplo acá, permítanme, yo elimino algo acá, y vamos a trabajarlo diciendo lo siguiente. Verbalmente, aquí podemos reconocer que hay una condicional. Cuando se nos dice: si está lloviendo, te espero dentro del teatro. Ese es un condicional en el cual la proposición P está lloviendo y la proposición Q es te espero en el teatro. El entonces estaría representado por esta coma, ¿no? Ahora bien, esa condicional nos dice que ocurre. Por tanto, luego en la frase continúa diciendo que
está lloviendo. O sea, nos reafirma que está ocurriendo el antecedente de la condicional que nos acaban de decir. De las dos premisas, la condicional y la afirmación del antecedente, podemos sacar una conclusión. Miren que aquí dice, por tanto. La conclusión es que el consecuente va a ocurrir y el consecuente sabemos que es Q. Entonces, observemos bien que en esta, digamos, expresión verbal que tuvimos que reconocer cuáles eran las premisas, tiene la estructura del modus ponendo ponens. Si lo pintamos de amarillo, así como en el verbal, vemos que P entonces Q existe, P está afirmado que ocurre y por ende Q va a ser la conclusión. Recordemos que aquí podemos colocar premisa 1, premisa 2 y la conclusión sería Q. Pueden haber muchas variantes. En el caso de que haya una proposición negada dentro del condicional, pues simplemente tenemos que fijarnos en la estructura. Por ejemplo, en el segundo renglón vemos que hay una premisa 1 que dice negación de Q, entonces ere. Y hay otra premisa, negación de Q. Ambas son válidas, ambas son aceptadas como que ocurren. Y vemos que el antecedente se repite, o sea, no lo afirman. Por tanto, al afirmarlo, nos están reafirmando que el consecuente también va a ocurrir. Y en el tercer renglón, al final, al fondo, vemos también que nos dicen P y Q. Y luego P y Q entonces no S. Aquí no importa el orden de las premisas mientras la estructura se conserve. El modus ponendo no necesita que el condicional vaya primero, mientras ocurra el condicional. Por tanto, P y Q, que es el antecedente, están diciendo que ocurre en la premisa 1 de este renglón. Y P y Q es el antecedente que hace que ocurra no S. Por tanto, la conclusión pues va a ser no S. Entonces, estamos ante la regla del modus ponendo ponens. Afirmando, afirmo. Por lo tanto, pues yo les invito a que hagan el mismo ejercicio, aquellos que no participaron, de colocar ejemplos verbales de esta proposición. Vamos a ver otra regla y vamos a trabajar con esta regla unos ejercicios y con la regla anterior. La siguiente regla tiene un parecido a la anterior, se llama modus tollendo tollens, la reducimos con MTT. Al contrario de la anterior, en esta decimos que la traducción verbal sería negando niego. Si tenemos igualmente un condicional y ese condicional ocurre, pero negamos que el consecuente haya ocurrido, pues no nos queda de otra que el antecedente no haya ocurrido. Revisemos rápidamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la primera premisa dice P entonces Q. Y luego nos dicen la segunda premisa, no Q. O sea, no Q implica que Q no ocurrió. Por tanto, la conclusión sería que el antecedente, o sea, el P, no ocurrió. Por tanto, lo expresamos como no P. A esto hacemos referencia cuando hablamos de el modus tollendo tollens. Ya veremos los siguientes renglones. En lenguaje verbal podemos decir un ejemplo donde expresamos: si el perro detecta un intruso, miren que aquí está la condicional, el perro ladrará. Pero hay una afirmación más, dicen el perro no ladró, determinando que no ocurrió en la condicional. No ocurrió, perdón, el consecuente. Al no ocurrir el consecuente, la única conclusión que podemos sacar es que el antecedente no haya ocurrido. Y aquí lo estoy marcando como nosotros habíamos trabajado en la anterior regla. Si observamos las reglas, vuelve y juega. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Y en el caso de la siguiente regla, tendríamos premisa 1, premisa 2, y observen un cambio. En lugar de negar a R, aparte, la proposición en el condicional está negada. Leámosla, por favor. Q entonces no R, pero ocurrió R. Por tanto, si ocurre R es porque Q no ocurrió. Y nuevamente, si hubiera una negación del antecedente, por ejemplo, en este caso del tercer renglón, la premisa 1 dice negación de R, entonces
negación de P o Q. Si esa negación ocurre, entonces quiere decir que la negación de P o S, esa negación de P o S nos niega que haya ocurrido el antecedente. Y negar el antecedente es negar una negación que existe. Por lo tanto, por ley involutiva quedaría afirmada. Entonces, premisa 1, premisa 2 y la conclusión sería R. Por eso aquí no nos muestran esa regla aplicada, pero eso es lo que ocurre. Veamos por acá un ejemplo de cómo se debe aplicar. Demuestre P o Q. Existe unas 3 premisas, R entonces no S, una segunda premisa S y una tercera premisa no R entonces P o Q. Si lo observamos bien, podemos ver que con la premisa 1 y la premisa 2 podemos ver que hay una aplicación del modus tollendo tollens, porque el consecuente que estaba como no S en la primera premisa fue afirmado, o sea, es lo contrario a esta negación. Si se negó esta afirmación, porque es que S también se puede escribir como negación de la negación de S, si eso ocurrió, entonces quiere decir que este antecedente no ocurrió. Por tanto, la conclusión 4, extraída de las proposiciones de las premisas 1 y 2, es que no ocurre R. Ahora bien, solo nos queda la premisa 3 y la premisa 4 para trabajar. Y si observamos, nos dice que no R entonces P o Q. Y nos afirman que no R ocurrió. Si no R ocurrió, estaríamos ante un modus ponendo ponens, donde afirmamos que el antecedente ocurre, por tanto va a ocurrir el consecuente. Entonces, con un modus ponendo ponens en una premisa 5, obtendríamos que no R entonces P o Q y no R se convertirían en P o Q, que en esencia es lo que queremos demostrar en principio. Esta sería la regla de modus ponendo ponens y modus tollendo tollens aplicada a nuestro ejercicio. Si lo vemos más resumido, aquí lo podemos observar mucho mejor. Bueno, hasta aquí las 2 primeras reglas como ejemplo para que luego veamos otras 2.